Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a vuestro canal de Filosofía. Os presento a Javi, un gran seguidor desde los primeros momentos de mi canal, y hoy vamos a hablar sobre el liberalismo y muchos temas más de filosofía. Vamos con el vídeo. Bueno, el liberalismo es una corriente filosófica que se desarrolla desde la Revolución Francesa, desde la Ilustración. Ya desde antes algunos autores, algunos filósofos señalan el humanismo como el inicio, al menos remoto, de este pensamiento, y luego ya con más claridad se ve en la Reforma Protestante. Y es un movimiento que ha tenido fuerza ya sea en la economía, en la política, en la sociedad, en la mentalidad, en la cultura incluso, ¿no? Y bueno, ha tenido varias corrientes en diferentes puntos del mundo hasta nuestros días, hasta nuestras actuales democracias, que incluso se podría decir que son hijas de ese liberalismo del siglo XVIII, del iluminismo, de la Revolución Francesa. Y bueno, hoy día lo vemos con el ámbito económico sobre todo, pero también con otros ámbitos políticos y demás. ¿Tú, Javier, opinas que hoy vivimos en un mundo liberal o postliberal? ¿Qué opinas? Realmente no. Creo que todavía queda mucho para vivir en un mundo realmente liberal. En España, sin lugar a dudas, no. ¿Qué es para ti el liberalismo? ¿Cómo concibes el liberalismo? ¿Qué es lo que sabes del liberalismo? Pues para mí el liberalismo sería, por ejemplo, poder elegir dónde llevar a mis hijos a la escuela, por ejemplo, o poder elegir a qué centro sanitario llevarlos, ¿no? Sin tener esa losa del Estado que te obliga a ir a un lado o a otro, ¿no? Para mí eso sería un gran paso. En España todavía hay una conciencia muy arraigada de lo público, de lo estatal, de que el Estado somos todos, y creo que eso va en contra de las ideas liberales. Al fin y al cabo, el Estado, digamos que amplía sus tentáculos a toda la sociedad y nos impide realmente elegir libremente, ¿no? Tomar nuestras propias decisiones en cosas tan sencillas como puedan ser estas, ¿no? Tú has hablado del Estado, has hablado de la elección. Parece ser que obviamente una palabra clave en el liberalismo es la libertad. Sí. Una palabra clave. Sí. Entonces, ¿cómo concibes tú esa libertad? Es decir, ¿es un valor absoluto? ¿No es un valor absoluto? ¿El Estado ha ayudado en ocasiones a difundir el liberalismo o a hacerlo carne en la sociedad? ¿O más bien ha sido un obstáculo a lo largo de los últimos siglos para cumplir este propósito? Pues yo diría que el Estado es un obstáculo más que una supuesta ayuda. Pero hoy día vemos que tantos derechos, ¿no?, tantas reivindicaciones han sido posibles gracias a una legislación, a una acción directa y primordial del Estado, ¿no? Bueno, yo creo que el Estado juega como a dos bandas, ¿no? Por un lado, es verdad que promulga ciertas ideas liberales, pero por otro lado las coarta totalmente. Es cierto que sí que hay una evolución y cada vez hay más libertades, pero eso no quiere decir que haya liberalismo. Yo creo que es, bueno, un pseudo-liberalismo, para nada, porque sobre todo en España yo creo que nos sentimos muy cómodos con la palabra público, con la palabra Estado y con la palabra gratis. No es gratis lo público, ¿no? Parece que sí, pero en realidad no. Hay una carga tributaria enorme.
enorme y que no nos permite elegir por nosotros mismos. Desde el momento en el que trabajamos por cuenta ajena, por ejemplo, el Estado ya nos retira directamente cierta parte de lo que la empresa aporta, ¿no? Ahí no tenemos poder de decisión, ¿no? Se nos quita ese dinero directamente y va a lo público. Y es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. ¿Y qué consideras que sería lo esencial que todo régimen tendría que perseguir si quisiera ser realmente liberal? Pues fíjate, para mí lo más fundamental sería el derecho a una educación totalmente libre. Te pongo un ejemplo. En mis tiempos de estudiante, cuando iba al instituto, por ejemplo, yo estudié el bachillerato tecnológico. Si yo estudiaba el bachillerato tecnológico, no podía estudiar ni latín ni griego. ¿Por qué no puedo? Si quiero. Es un ejemplo, a lo mejor para muchas personas, insignificante, para mí no lo es. Porque yo considero que el latín es fundamental para entender nuestra cultura, nuestra lengua, y el griego lo mismo. Pero no se nos da esa oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado me dice que yo tengo que estudiar dibujo técnico y no puedo estudiar griego o latín? ¿Y no crees que, por ejemplo, otra persona que tuviese unos gustos diferentes, no tal vez no por latín o por griego, sino, por ejemplo, por arte o por dibujo, si cada uno hiciese esta reivindicación, al final todo el mundo tendría que estudiar lo mismo, ¿no? No sería posible dar una oferta que contentase a todos. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Hombre, porque obviamente también se puede quejar el que quiera estudiar materias que no están en el currículum académico, ¿no? Por ejemplo, yo que estudio filosofía, muchos se quejaban de que no estaba en el currículum académico alguna asignatura de filosofía oriental. Entonces, una persona se podría quejar por qué en bachillerato, en la educación secundaria, no hay una asignatura de chino o de la asignatura que quisiera. Claro, ponemos a un profesor solo para una persona que quiera estudiar chino, ¿no? Claro, eso es viable. Hombre, por supuesto que es viable. No se encuentra el liberalismo con la realidad en ese momento. Yo creo que es totalmente viable. Esa persona que está interesada en que haya un profesor único que le dé clase a él o a ella, no habiendo más demanda, vale, pues que ponga de su bolsillo todo ese dinero que hace falta para que ese profesor pueda dar clase, no hay ningún problema. Pero entonces ya no sería libre, porque no todo el mundo dispone, por familia o por trabajo, de Claro, pero por supuesto, David, hay unos mínimos razonables, ¿no? Entonces no es una libertad tan amplia, ¿no? Sino simplemente de la mayoría que tiene el bolsillo. Es más, de la gente que tiene unas familias tales como para poder pagar eso, porque obviamente el estudiante no va a poderse pagar este tipo de cosas. Pero claro, si queremos lo imposible, tendremos que pagarlo, ¿no? ¿Y quién lo va a pagar? ¿El individuo? Por supuestísimo, hombre, eso es así. El individuo no es un ente que vive solo en la sociedad, sino por supuesto, nacemos y no somos ya autónomos en el segundo día, ¿no?, de nuestro nacimiento. Entonces, estoy de acuerdo. Ahí hay una serie de problemáticas, ¿no? Por supuesto, David, y un niño de 10 años tendrá que estar soportado por sus padres, ¿no? Tendrá que tener una ayuda, porque tiene una edad demasiado temprana y no es independiente, no es autónomo, lógicamente. Estamos hablando de unos límites razonables. Hombre, pero bueno, ya una persona un joven con 16 años, 17, tiene capacidad de decisión. Es decir, si no se puede permitir esa clase, pues no podrá tenerla. Así es, pero si lo desea y lo quiere, pues bueno, que ponga toda la energía por su parte, que dé clases particulares, que trabaje en el McDonald's como quieres hacerlo tú. Bueno, que saque ese dinero extra, ¿no? Si realmente lo quiere. Porque claro, lo que no podemos pretender es que si no hay demandas, que se dé una oferta determinada, ¿no? Lo cual no es lógico. Sí, pero ¿y no constituiría esto una especie de Frankenstein educativo en el cual no hay una educación orgánica, no hay una educación básica garantizada? Porque si cada uno puede elegirse su currículum, al fin y al cabo, el que no le gusta las matemáticas o el que no le gusta la historia, ¿por qué no podría rechazarlo? En base al principio de la libertad,
Por supuesto. Yo también podría tener elección, por ejemplo, a rechazar una asignatura, que eso no implica dinero. Por supuesto, es tu elección. Si tú no quieres estudiar matemáticas estando en el bachillerato, me parece totalmente lógico. O historia, porque o después lengua. En tu carrera o en tu grado, en este caso, no va a tener ningún tipo de repercusión. Me parece normal y bueno, habría que reorganizar el sistema educativo, por supuesto. Entonces, pero ¿tú considerarías normal que unos individuos o varios individuos no cogiesen historia, por ejemplo, en la secundaria, en el bachillerato? O lengua castellana y literatura. Bueno, yo creo que hay o matemáticas. Yo entiendo que hay una serie de mínimos que hay que cumplir. Creo que la lengua es básica. De hecho, me atrevería a decir que a lo largo de nuestra vida seguimos aprendiendo nuestra lengua nativa. Por tanto, yo creo que eso siempre suma. Siempre suma. Y aporta. Ojalá todavía yo pudiera seguir estudiándola, ¿no? Y me parece algo súper correcto, en el caso de la lengua, por ejemplo. Pero bueno, que si alguien quiere no estudiarla, allá él. Pero imagino entonces... Que yo lo respeto. Si tiene que haber unos mínimos, imagino que entonces no es un principio absoluto de la libertad. A nivel estudiantil, yo creo que... Bueno, que sí se podrían poner esos mínimos, por ejemplo, hasta los 16 años. Después, cada uno que elige, no sé, podríamos todos ponernos de acuerdo en establecer una edad mínima, 16 años, 17, 15, lo que fuese, ¿no? Sí. Igual que se pone en los 18 años como edad mínima para poder votar. Eso al final es, bueno, una decisión que tomamos todos. Con el tema estudiantil lo mismo. Pero vamos, que yo estoy de acuerdo en que cada uno estudie lo que quiera, a partir de ya haber completado unos mínimos. Ya. Porque, ¿qué sentido tiene, ya con 17, 18 años, estudiar algo que aborreces? Dime qué aporta eso, David. ¿No será mejor el aprender los motivos por los cuales tú estás estudiando algo, más que decir, no lo quiero estudiar, estudio otra cosa? ¿Por ejemplo? No te acabo de entender. Yo no vería mal que se obligase a todos los alumnos de bachillerato a estudiar latín, incluso los de ciencias, ¿no? Entonces, o sea, que estarías de acuerdo en que se obligase. En que se obligase, ¿no? Precisamente porque considero faltando la libertad, entonces. Yo no considero que la libertad sea un valor absoluto y bueno, tú por lo que me has dicho de que tiene que haber unos mínimos y tal y cual, tampoco, porque si es absoluta entonces no cabe esas condiciones. Pues que nadie vaya a la escuela, entonces, que cada uno sea libre, ¿no? Claro, por eso digo. Pues nada, la selva. Estamos de acuerdo en que la libertad no es un valor absoluto, la libertad individual no es un valor absoluto. Entonces, claro, yo las materias que considero troncales y fundamentales para tener una formación básica no creo que pudieran ser esquivadas, ¿no? O al menos tener una formación básica y la especialización en esa materia dejarla más opcional, ¿no? Bueno chicos, hasta aquí todo por hoy, la primera parte de este vídeo. La siguiente entrevista será dentro de una semana.